Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Hoy toca hablar de socialismo. El último día estuvimos hablando ya llegamos al meollo de dónde sale, cuál es el origen más profundo y psicológico de la mente humana, en la mente humana para la ideología, para las múltiples ideologías que llamamos socialismo. Todo se podría resumir en una sola palabra, que es control. La necesidad del control. Estuvimos hablando perdón, todos los seres humanos de manera natural sentimos la necesidad de controlar nuestro entorno, que es una necesidad que tienen todos seres vivos, para en la medida de lo posible prevenir cualquier peligro, prevenir que puedas recibir daño, prevenir la muerte, prevenir el daño, el peligro y en definitiva la muerte. Y es para eso y no para otra cosa para la que tenemos cerebro. Tenemos cerebro para que nos proteja de los peligros, para que nos mantenga con vida y nos permita hacer un montón de cosas. No para razonar, eso es un extra del que podemos disfrutar los seres humanos, o al menos algunos de ellos, porque muchos ni siquiera lo aprovechan. Pero bueno. Quiero empezar con dos chistes. Hoy quiero empezar con dos chistes relacionados con este tema y ahora veréis enseguida por qué. A ver qué os parece. Le preguntan a Sócrates: Sócrates, oye, ¿qué opinas de esta cuestión? Una cuestión importante. ¿Qué opinas de esta importante cuestión? Y dice Sócrates: no tengo ni puta idea. Pero Sócrates, no podemos poner eso, es para la posteridad. Y Sócrates se queda así un momento y dice: vale, pues escribe, solo sé que no sé nada. Otro: quiero hasta que no puedas ni cerrar las piernas. Pero, Pablo Neruda, no podemos poner eso. Ah, vale, pues pon... quiero hacerte lo que la primavera le hace a los cerezos. En ambos chistes, las nuevas frases son eufemismos que encubren lo que realmente queremos decir. Me estoy acordando, en ese sentido, me estoy acordando de una canción de La Guardia que, si sois de mi edad, un poco mayores, un poco más jóvenes, todos vais a recordar: Cuando brille el sol. ¿Algunos habéis parado a pensar en lo que dice la canción Cuando brille el sol? Lo que realmente dice: cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Bueno, lo que dice la canción es: mira, nena, solo quiero rollo contigo. Solo quiero sexo. Lo único que quiero es echarte un polvo, o más de uno. Y ya está, no quiero saber nada de parejas, de cariño, de amor contigo, de que haya algo entre nosotros. De hecho, no quiero ni volver a verte. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Eso es lo que dice la canción. Yo no quiero que me des tu amor. O sea, amor nada, sexo, ¿vale? Ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. No quiero que llores por mí cuando no estés junto a mí. Así que ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Tan solo quiero tu... Voy a decir calor, para no decir lo otro. Lo único que quiero es tu... Venga, va, tu cuerpo. Vamos a decir cuerpo. Tan solo quiero tu calor. Tan solo quiero tu calor. Vale. Todo esto son ejemplos de que en muchas ocasiones, de manera más o menos estética, a veces humorística, a veces artística, a veces estética,
proponemos cosas que queremos, pero ocultamos la verdadera naturaleza de lo que queremos, la ocultamos con palabras bonitas, con palabrería. Ocultamos con palabrería lo que realmente queremos de los demás, de la vida y de los demás. Bueno, pues de una manera muchísimo más compleja y muchísimo más elaborada, esto es el socialismo. Los socialistas desean controlar su entorno. En la mayor parte de los casos, porque son personas, me refiero comparados con la media, ¿vale? Son personas más débiles que la media, más débiles de carácter, menos valerosas, más cobardes o menos valerosas, como queráis ponerlo, sobre todo con menos confianza, con poca confianza en sí misma, con poca autoestima, que intentan compensar con egoísmos, envidias y cometiendo injusticias y abusos que luego esconden con palabrería o con mentiras. O sea, ese impulso que tenemos todos, como ya he dicho, ese impulso que tenemos todos de dominar a los demás, de controlar a los demás, de imponer a los demás nuestra voluntad, lo tenemos todos, lo tienen también ellos. Las personas que intentamos vivir una vida decente, tratamos de encauzar, controlar, reprimir esos impulsos de dominación sobre los demás, no imponerles nuestra voluntad a menos que no quede ningún otro remedio. Intentamos, en la medida de lo posible, no abusar de los demás. Porque seguimos, me estoy refiriendo a las personas, sobre todo en el Occidente cristiano, porque seguimos el principio cristiano de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, trata a los demás como quieras que te tratan a ti, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como quieras que te tratan a ti, básicamente. El socialista es plenamente consciente, si es occidental, es plenamente consciente de este mismo principio, como lo somos todos, pero le cuesta más que a los demás. Le cuesta lo mismo que a los demás, pero no lo hace. No reprime su impulso de control, no reprime su deseo de dominación. Busca la manera de justificar sus acciones totalitarias, sus acciones controladoras, tiránicas, totalitarias. Por eso todo socialismo es totalitario y todo socialismo acaba derivando en totalitarismo. Todos, sin excepción. El socialismo original, el del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el socialismo se escindió del tronco común político liberal, del tronco liberal, ¿vale? El socialismo se escindió del tronco liberal, era violento a más no poder. La violencia, o sea, las tres herramientas del socialismo son la violencia, la mentira y el terror. Y el socialismo era predominantemente violento, es decir, la manera predilecta, la manera preferida de imponer su voluntad era mediante la violencia. Porque la violencia instaura en la sociedad un régimen de terror que paraliza al resto de ciudadanos y les impide reaccionar a todas las barbaridades que estás haciendo. El miedo les paraliza. Los socialistas utilizan el miedo y la mentira para imponer su voluntad a los demás. Se supone, como ya explicaré en vídeos anteriores, que los socialistas actuales, los socialdemócratas, han renunciado a la violencia. Pretenden... el primer ejemplo de esto, por si alguien tiene curiosidad, el primer ejemplo de esta renuncia a la violencia se dio probablemente en 1919, en el gobierno del Partido Socialdemócrata marxista, socialdemócrata alemán, de Eber, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de pila. Eber se llamaba. Bueno, que dijo en público que no iba a
a hacer en Alemania, o sea, tomó el control del gobierno de Eber en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, tomó el control del país, pero prometió que no harían lo mismo que no harían lo mismo que los de Lenin, que los bolcheviques en Rusia. Que no harían una purga total, ni tomarían el control de toda la economía, ni todas las propiedades de la gente. Porque aquello en Rusia había sido un desastre y provocó 5 millones de muertos con Lenin. Lenin provocó 5 millones de muertos o más en Rusia. Entonces Eber renunció a estos principios y dijo que no iba a utilizar la violencia. Y a partir de ahí fueron más o menos todos los demás renunciando a la violencia. El primer discurso del fundador del Partido Socialista Español, del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, me salía Pablo Iglesias Turren, pero es Pablo Iglesias, no me acuerdo del segundo apellido del fundador. Bueno, Pablo Iglesias en su primer discurso, en el primer discurso que hizo en el Parlamento Español, el fundador del PSOE, en su primer discurso amenazó de muerte al presidente del gobierno. O sea, cuando el Partido Socialista Obrero Español en 1910 por primera vez consiguió representación parlamentaria en la figura de Pablo Iglesias, lo primero que hizo Pablo Iglesias fue en su discurso amenazar al presidente del gobierno con la muerte. Eso fue lo primero que hizo. Fue a lo que dedicó su primer discurso. Y de hecho, esa semana le pegaron un par de tiros y mataron al presidente. Un socialista, que casualidad, asesinó al presidente del gobierno. El PSOE supuestamente renunció al marxismo y a la violencia en 1973 con Felipe González. Pero yo me pregunto si los que habéis estado o los que habéis visto las manifestaciones pacíficas, las manifestaciones ciudadanas de Ferrar, ¿habéis visto cómo ha tratado la policía del régimen a los manifestantes o cómo han tratado a los agricultores, ganaderos y pescadores que se han manifestado en España? ¿Habéis visto cómo les han tratado? ¿Cómo nos han tratado? O sea, esas palizas, el gaseamiento, las palizas, las persecuciones, el acoso. O sea, ¿eso es una renuncia a la violencia? Más o menos. La cuestión es que los socialistas no pueden admitir abiertamente, directamente, que lo que quieren es el poder absoluto, que lo que quieren es el control total de la sociedad. Porque eso dispararía la resistencia de los demás. Eso haría que los demás reaccionaran y dijeran, ostras, estos desgraciados nos han mentido. No, no os han mentido. Es que no prestáis atención. Los socialistas siempre quieren el poder absoluto. Siempre quieren. O sea, el único objetivo del socialismo es el control total de la sociedad, en cualquiera de sus variantes. El feminismo quiere la igualdad de hombres y mujeres, una sociedad más igualitaria, la igualdad de oportunidades, una sociedad mejor. Bla, bla, bla. No, no es verdad. No es verdad. El feminismo no tiene absolutamente nada que ver con nada de todo eso. La prueba de que el feminismo, que es socialismo de base sexual, igual que el marxismo es socialismo de base clasista, o el fascismo es socialismo de base nacional, o el nacionalsocialismo, a pesar de su nombre, es socialismo de base racial, el nacionalsocialismo o nazismo, socialismo de base racial, el feminismo es socialismo de base sexual, sexista. La prueba de que el feminismo no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la vida de las mujeres, desarrollar la sociedad, hacer una sociedad mejor, una sociedad más progresista, la igualdad y todas esas cosas, es que en los últimos años han gobernado las feministas. Todos los partidos de la Cámara, excepto uno, se declaran feministas. Todos se declaran feministas. El 90% de los parlamentarios españoles se declaran feministas. Y todos los partidos políticos del Parlamento español, excepto uno, se declara feminista. Todas las políticas se declaran feministas. Se dedican miles y miles de euros miles y millones de euros al feminismo. Según un listado reciente, me parece que eran más de 500 leyes y normativas españolas perjudican al hombre en relación con... perjudican al hombre en relación con la mujer.
ministras socialistas, el Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, todos los parámetros de vida de las mujeres españolas han empeorado en los 5 años. La prueba de que el feminismo no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la vida de las mujeres es que todos los parámetros de vida de las mujeres españolas han empeorado mientras han gobernado las feministas. Estamos peor que nunca. Hemos bajado un montón de puestos en todos los rankings de calidad de vida de las mujeres, de los hombres también, pero de calidad de vida de las mujeres, de la violencia en el ámbito familiar, de la violencia por las calles, de la violencia sexual, de la esperanza de vida, de la salud mental, todos los parámetros de vida de las mujeres han empeorado gobernando las feministas, con los gobiernos feministas, con los más feministas del mundo, con las mejores feministas en el Ministerio de Igualdad y otros ministerios. Porque el feminismo, como el resto del socialismo, no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la sociedad, ni la vida de las mujeres, ni la igualdad, ni los trabajadores, ni nada que se parezca. El socialismo, en cualquiera de sus variantes, solo tiene un único objetivo: el control total de la sociedad. No lo pueden decir, no lo pueden decir directamente, porque eso dispararía la resistencia del resto de la sociedad. Como no pueden decirlo directamente, utilizan la mentira y una muy elaborada construcción de justificaciones, manipulaciones, tergiversaciones y, básicamente, trampas. La única conclusión posible es: si el socialismo no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la sociedad, y cuando gobierna el socialismo, cuyo único objetivo es el control total de la sociedad empeora, las condiciones de vida de todos empeoran, porque lógicamente, como explicó, no sé si habéis visto el vídeo en el que un general de Hugo Chávez explica lo que le dijo Chávez sobre la revolución. Él explica que le propuso a Hugo Chávez, creo que esto ya lo he contado, pero siempre merece la pena. Le propuso a Hugo Chávez hacer unos cambios para mejorar las condiciones de los venezolanos y bla, bla, bla. Y Hugo Chávez le respondió: camarada, usted no ha entendido la revolución. Si mejoramos la vida de los trabajadores, si mejoramos la vida de los venezolanos, se harán ricos. Y ya no nos apoyarán. Solo nos apoyan aquellos que son pobres, pero tienen esperanza de mejorar. Porque ponen su esperanza en nosotros, creen que nosotros vamos a llevarles una vida mejor. Pero si les llevamos, dejarán de apoyarnos porque ya vivirán bien y no nos necesitarán. Y perderemos el poder. Y perderemos el poder, que es lo único que nos importa. Así que para mantener el poder, los socialistas no solamente no pueden ayudar a que haya más ricos, a que haya menos pobres, a que la sociedad mejore y a que todo en general mejore, tienen que impedirlo como sea. Los socialistas en el gobierno tienen como tarea impedir por todos los medios posibles que la sociedad prospere. Porque si no, perderán el apoyo de aquellos a los que han llevado a la prosperidad. Aquellos a los que llevan a la prosperidad dejarán de apoyarles. Así que no solamente no pueden los socialistas en el gobierno, no pueden llevar a un país, a una sociedad a la prosperidad, tienen que impedir esa prosperidad como sea. Y la manera de impedirlo es crujiendo a los trabajadores autónomos y empresarios a impuestos, destruyendo sus posibilidades de crecimiento, apropiándose de todos los recursos y controlándolo todo, controlándolo ello, controlando los recursos, controlando la riqueza y los medios para producirla. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la definición clásica del socialismo? El socialismo es cuando el Estado controla toda la riqueza y los medios de producirla. El socialismo controla el Estado y los medios para producirla para evitar que los ciudadanos puedan expulsarles del poder. La única conclusión posible es: si quieres vivir en una sociedad
libre y que prospere, o en la que haya posibilidades de prosperar, bajo ninguna circunstancia se puede permitir que los partidos socialistas lleguen al poder. Es así. No se puede permitir que los partidos socialistas lleguen al poder. No se puede prohibir el socialismo, porque además el socialismo existe en todos nosotros sentimos el impulso de controlar a los demás. No se puede prohibir a los partidos socialistas. Bueno, se podrían prohibir, pero un tercio de la población al menos es socialista. ¿Cuál sería el resultado de eso? Pero lo que sí es absolutamente... O sea, aquí ya entramos en el terreno de, que desarrollaré en las próximas semanas, cómo deberíamos situar el socialismo, cómo deberíamos encauzar esos impulsos negativos de la sociedad que se encarnan en el socialismo en una sociedad moderna. En concreto en nuestra sociedad, en España en el siglo XXI. Pero la conclusión evidente es que no se puede permitir que los partidos socialistas ejerzan el poder. No se les puede permitir que gobiernen. Porque si gobiernan, harán todo lo posible para perpetuarse. Si saben, por ejemplo, porque se pongan en la Constitución, o sea, si ellos son conscientes de que la Constitución impide que gobiernen, recurrirán a la violencia, al chantaje y demás y tal. Si se les permite competir libremente, utilizarán la democracia para llegar al poder y una vez en el poder harán lo mismo. Es decir, si se lucha contra ellos, utilizarán la violencia para llegar al poder. Si no se lucha contra ellos, o si se lucha solo mediante la democracia, mediante la participación en elecciones, mediante los actos electorales, llegarán al poder en algún momento y cuando lleguen al poder destruirán la democracia. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos esta paradoja? Este nudo gordiano que parece imposible de superar. Bueno, pues lo iremos hablando en las próximas semanas. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo día. Adiós.